Cuando abrí la puerta esa tarde, no pensé que algo pudiera cambiar. Era un día como cualquier otro. El aire traía consigo ese olor tibio a polvo de verano, a madera caliente y a ropa recién lavada que me hacía sentir dentro de una rutina larga, pero tranquila. Llevábamos años viviendo en esta casa, cada rincón impregnado de recuerdos compartidos, conversaciones repetidas, silencios cómodos. Mi esposo estaba en el jardín, podando los rosales con la misma concentración con la que leía el periódico cada mañana. Todo parecía en orden, todo parecía eterno. Entonces, apareció él. Había pasado tiempo, varios años desde la última vez que lo vi en persona. Recordaba su imagen desdibujada por la distancia. Un muchacho flaco, algo torpe, con una mirada inquieta. Pero ahora, el que cruzó el umbral de la casa no era ese niño. Era un hombre. Su cuerpo hablaba otro idioma. Camisa remangada, una mochila colgando del hombro y un ligero cansancio en los ojos. Me abrazó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera hecho lo suyo, y ese contacto breve, ese cruce de cuerpos, me dejó con una sensación que no supe nombrar. No era deseo, no aún, era otra cosa. Algo así como una sacudida interior, un recordatorio de algo que había olvidado. Su olor, la forma en que su brazo rozó mi espalda mientras entraba con su equipaje, me hicieron sentir extrañamente viva, como si algo dormido en mí hubiera abierto un ojo. Durante la cena, hablaba con mi esposo de banalidades. El tráfico, el vuelo, el proyecto temporal que lo traía de vuelta al pueblo. Yo no intervenía mucho, pero lo observaba. Tenía una forma pausada de hablar, como si midiera cada palabra. Y, de vez en cuando, me miraba. No de una manera incómoda, pero sí con una atención que no recordaba haber recibido en mucho tiempo. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí que se acercaba. No lo escuché. Simplemente apareció detrás de mí, dejándome un vaso sobre la encimera. No dijo nada. Yo tampoco. Pero la cercanía entre nosotros, el calor de su cuerpo apenas a unos centímetros, me revolvió el estómago. Me fui a dormir temprano, fingiendo cansancio, pero pasé horas despierta. En la habitación contigua, él también parecía moverse. O tal vez era mi imaginación, haciéndome sentir que el silencio entre las paredes era más denso de lo normal. Al día siguiente, todo siguió igual. O casi. Mientras desayunábamos, él me ofreció café. Lo sirvió sin preguntar cómo lo quería, pero lo hizo justo como me gusta. ¿Casualidad? Tal vez. Mi esposo le hablaba de un viaje que teníamos planeado, una especie de escapada a la casa de campo, y propuso que se uniera. Asentí, sin pensarlo mucho. Algo en mí quería seguir ese hilo que se había soltado. Algo en mí deseaba comprobar si ese primer sobresalto era solo producto del reencuentro, o si, en efecto, había algo más escondido. Durante el día, lo observaba moverse por la casa. Bajaba las escaleras con una seguridad nueva, se pasaba las manos por el cabello como si fuera una costumbre ensayada frente al espejo, dejaba su camisa ligeramente desabotonada. Era joven, sí, pero no lo suficiente como para que eso me hiciera sentir fuera de lugar. ¿Y yo? Yo comencé a cuidar cómo me vestía. Empecé a elegir ropa más suave, más ajustada, sin exagerar, pero con la conciencia plena de que su mirada podría encontrarme. Y lo hacía. Cada tanto, levantaba los ojos desde su computadora y los dejaba en mí medio segundo más de lo necesario. Esa noche, mientras él estaba en el salón, viendo algo en el portátil, y mi esposo dormía en el sofá, con el control remoto aún en la mano, fui a la cocina. Tenía sed. Él también fue. Nos encontramos sin querer, los dos buscando un vaso. Me dijo, «Perdón», cuando nuestras manos se tocaron, pero su voz no sonaba como una disculpa. Se quedó mirándome. Yo también. Fue solo un segundo. Un segundo que se estiró como si el tiempo, por primera vez en años, decidiera dejar de correr. Subí las escaleras, sintiendo mi espalda desnuda bajo la bata ligera. Cerré la puerta de la habitación sin hacer ruido. Mi esposo ni se inmutó. ¿Y yo? Yo me senté en la cama, sintiéndome extraña en mi propia piel. Me quité la bata lentamente, como si alguien pudiera verme. No había nadie,
Pero mi cuerpo temblaba igual, no de frío, no de miedo, de algo parecido a la vergüenza, o al deseo. Aún no había pasado nada, no en el sentido literal, pero dentro de mí, algo ya había comenzado. No sabía si era peligroso o necesario, pero estaba ahí, como una semilla enterrada bajo tierra, esperando solo un poco de calor para germinar. El día siguiente sería el comienzo de ese calor, la excusa perfecta, la escapada al campo, la promesa de una noche fuera de casa, lejos de la rutina, de los horarios, de las camas asignadas. Yo lo sabía, lo presentía, como si mi cuerpo, antes que mi mente, hubiera entendido que estaba a punto de cruzar una línea. Una de esas que no tiene regreso. El trayecto hasta la casa de campo duró poco menos de 2 horas, pero fue suficiente para que el ambiente entre los tres comenzara a cambiar. Íbamos en el coche de mi esposo. Él conducía con su estilo habitual, hablando a ratos de cosas sin importancia, del estado de la carretera, del tiempo, del menú que nos esperaba esa noche. Atrás, él iba en silencio, con los audífonos puestos, mirando por la ventana. Yo lo observaba desde el espejo retrovisor. No por vigilancia. Era más como una necesidad, un impulso que no sabía cómo detener. Vestía una camiseta gris que le quedaba ceñida, y aunque sus ojos parecían perdidos en el paisaje, había algo en su postura que me decía que estaba completamente consciente de cada movimiento que hacía yo en el asiento delantero. Cada vez que pasaba la mano por mi cuello o me acomodaba el cabello detrás de la oreja, él desviaba ligeramente la mirada. No era una reacción visible, era casi imperceptible, pero la sentía, como un tirón suave, constante, que me conectaba a él de una forma que no tenía sentido. La casa de campo era modesta, pero acogedora, con ese olor a madera seca y encierro que tienen los lugares poco habitados. Al llegar, él se ofreció a bajar las maletas mientras yo entraba a preparar café. Lo escuchaba moverse por el pasillo, su paso firme, su respiración. Cada sonido suyo me parecía amplificado. Dormiríamos en habitaciones separadas, claro, pero la cercanía de los muros, la idea de compartir el mismo espacio por una noche, bastaba para llenarme de una inquietud que no era del todo desagradable. Después de cenar, mi esposo se quedó conversando por teléfono con su hermano. Estaba en el porche, con la voz algo alta, como solía hacer cuando quería hacerse entender. Yo salí a caminar por el terreno. Él me siguió, sin decir nada, solo con una linterna en la mano. Nos detuvimos junto a una vieja fuente que ya no funcionaba. El aire era fresco, y la luna iluminaba apenas lo suficiente para ver nuestras siluetas. Me senté en el borde de piedra. Él se quedó de pie, a 1 metro de distancia. No me imaginaba volviendo aquí, dijo sin mirarme. Ni yo, respondí. La sinceridad en mi voz me sorprendió. Es raro. Todo está igual, pero nada se siente igual. El tiempo no pasa en vano. Se quedó en silencio. Luego se sentó junto a mí, no demasiado cerca, pero tampoco tan lejos. El contacto de nuestros brazos no existía, pero el calor sí, ese calor que anticipa un año. Estás distinta, añadió, como si hablara para sí mismo. Lo miré. No supe si preguntarle qué quería decir con eso. No lo hice. Sentí que, de hacerlo, cruzaría una línea. O quizás ya la había cruzado. Volvimos a la casa en silencio. Mi esposo ya dormía en el sillón, el teléfono aún en su regazo. Lo cubrí con una manta y subí a mi habitación. Me lavé la cara, me cepillé el cabello. Y entonces, sin pensarlo demasiado, abrí la maleta y saqué un conjunto de ropa interior que había guardado por costumbre más que por intención. Un conjunto blanco, delicado, que no me había puesto en meses. Lo elegí al azar cuando empacaba. O eso quise creer. No tenía lógica usarlo esa noche. Nadie iba a verlo. Pero lo hice igual. Me lo puse despacio, sintiendo cada costura contra mi piel, la tela fina sobre mi pecho, el encaje rozando mi cintura. Me miré al espejo y no vi a una mujer casada, ni a una madre, ni a una anfitriona. Vi algo que hacía mucho tiempo no reconocía. Deseo. No el de otra persona hacia mí, sino el mío propio.
el de sentirme viva, despierta. Apenas había terminado de vestirme cuando escuché un golpecito en la puerta. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Dudé unos segundos antes de acercarme. Al abrirla, lo vi. Estaba descalzo, con el cabello algo húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Llevaba una camiseta oscura y pantalones de pijama. Perdón, dijo, bajando la voz. ¿Tienes una toalla extra? Asentí y caminé hacia el armario. Él entró sin que se lo pidiera. No había nada amenazante en su gesto. Era natural, casi doméstico. Tomé la toalla, y al dársela, nuestras manos se tocaron. Esta vez no se retiró. Tampoco lo hice yo. Nuestros ojos se encontraron. Y entonces ocurrió. No fue impulsivo ni torpe. Fue inevitable. Sus labios rozaron los míos con una lentitud casi insoportable. Fue un beso corto, pero no frío. Fue como probar algo prohibido y encontrarlo familiar. Cuando se separó, no dijo nada. Yo tampoco. Se giró y salió, cerrando la puerta tras de sí con un gesto cuidadoso, casi reverente. Me quedé allí, de pie, sintiendo el temblor en mis dedos, en las piernas, en el pecho. No era culpa. No del todo. Era vértigo, como si hubiera mirado desde un borde y, en lugar de caer, hubiera aprendido a flotar. Esa noche no dormí. Mi cuerpo aún ardía, aunque no había sido más que un beso. Pero ese beso había contenido todo lo que me faltaba: tensión, curiosidad, hambre. Al amanecer, cuando bajé a preparar café, él ya estaba en la cocina. Me saludó con un gesto leve. Yo hice lo mismo. Actuábamos con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Pero cada movimiento, cada cruce de miradas, cada pausa, estaba impregnado de ese momento que ninguno de los dos nombró. Mi esposo entró después, ajeno a todo. Nos besó en la mejilla, preguntó si habíamos dormido bien. Respondimos que sí, y era cierto, aunque por razones muy distintas. De regreso en el coche, él volvió a sentarse detrás, pero ahora, su mirada en el espejo no se desvió. Me sostuvo la vista unos segundos. No sonrió. No hizo gestos. Solo me miró. Y algo en su forma de hacerlo me dijo que lo de anoche no había sido un error. Fue una invitación. Y yo, aunque no quería admitirlo, ya la había aceptado. Volver a casa no debería haber sido incómodo. Era nuestra rutina, nuestro espacio, nuestro ritmo. Pero tras esa noche en la casa de campo, el aire en la casa se volvió distinto. No necesariamente más denso, pero sí más consciente. Como si cada objeto, cada gesto, cada palabra que antes pasaba desapercibida, ahora cargara un peso nuevo. Nada había cambiado realmente, pero todo lo hacía. El viaje de regreso fue silencioso. Mi esposo conducía con una serenidad que me parecía absurda. Hablaba del clima, de un nuevo proyecto que quería revisar en la oficina, de cómo podríamos volver a esa casa en un mes para pasar un fin de semana los tres. Yo asentía, pero apenas oía. Él, en el asiento trasero, no dijo una palabra. Su rostro se reflejaba de vez en cuando en el retrovisor, y cuando nuestros ojos se encontraban por accidente, ninguno de los dos reaccionaba. No bajábamos la mirada. No sonreíamos. Solo sosteníamos esa línea invisible que ahora nos unía. Al llegar, cada uno retomó su lugar como si nada hubiera pasado. Pero lo que se había despertado entre nosotros no podía reprimirse tan fácilmente. Esa noche, mientras preparaba la cena, lo vi acercarse a la cocina para servirse agua. Mi esposo estaba en la sala, mirando el televisor con el volumen alto. Él se detuvo justo detrás de mí. Su presencia me recorrió la espalda, como una corriente templada. Sentí su respiración cerca de mi cuello, y sin pensarlo, me giré. ¿Quieres algo más que agua?, pregunté. Mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Depende de lo que estés ofreciendo, respondió con una media sonrisa. No era descaro, era un juego silencioso. Antes de que pudiera contestar, escuchamos la voz de mi esposo llamando por mi nombre. Me giré rápidamente, sentí mi rostro encenderse, aunque nada había pasado. Pero algo sí estaba pasando. Lo sabía él.
Lo sabía yo. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi esposo se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y apoyó su mentón en mi hombro. Era un gesto habitual, casi mecánico, pero por primera vez me incomodó. No porque me molestara su contacto, sino porque me recordaba la diferencia. Su abrazo era tibio, conocido. El de él, aunque solo imaginado, era algo completamente distinto. Algo que me hacía sentir el cuerpo distinto, la piel más sensible, más alerta. Al día siguiente, mi esposo anunció que saldría de viaje por 2 días. Una reunión con un socio en otra ciudad. Era algo rutinario. No lo relacioné con lo que estaba pasando, aunque una parte de mí sintió que se abría un espacio nuevo. Un espacio en el que el silencio entre nosotros podía hacerse más grande, más claro. Él y yo nos quedamos solos en casa. No hablamos mucho, pero cada movimiento que hacíamos parecía cargado de intención. Durante el desayuno, nuestras manos se tocaron levemente cuando ambos alcanzamos el mismo cuchillo. Esa electricidad silenciosa volvió a estallar en mis dedos. Él no retiró la mano de inmediato. Tampoco lo hice yo. Después salimos a hacer compras. La excusa era reponer algunos víveres, pero sabíamos que no era necesario salir juntos. Aún así, lo hicimos. Caminamos por el supermercado como si fuéramos dos desconocidos que se conocen demasiado. Hablábamos de marcas, de precios, de cosas sin importancia. Pero nuestras miradas se desviaban, volvían a encontrarse, se sostenían apenas unos segundos más de lo habitual. En el coche, al regresar, encendió la radio con una lista de canciones suaves. Cantaba en voz baja, casi susurrando. Yo lo observaba de reojo. Sus labios, la forma en que movía los dedos al ritmo, la curva de su cuello. Todo en él se volvía un paisaje íntimo que no quería mirar, pero tampoco podía ignorar. ¿Recuerdas cuando vivías aquí? Le pregunté, sin pensarlo. Claro, no ha pasado tanto tiempo. Pero eras distinto. ¿Y tú? No lo sé. Él no respondió. Pero cuando aparcamos frente a casa, no bajó del coche de inmediato. Yo tampoco. Nos quedamos allí, envueltos en una calma tensa, como si ambos estuviéramos esperando una señal, una palabra, una excusa para alargar el momento. Gracias por venir conmigo, dije, finalmente. Gracias por dejarme venir. No era una frase inocente, pero tampoco fue respondida. Salimos del coche y entramos a la casa por separado. En la cocina, fingimos que todo era normal. Yo cocinaba. Él ponía la mesa. Nos movíamos como piezas de un mismo mecanismo, pero cada roce, cada cruce de miradas, tenía una carga que no se podía ocultar. Esa noche, mientras subía las escaleras con el plato de fruta que me había llevado como excusa para no cenar más, lo vi parado en el pasillo. Me miró. Yo también. No hablamos. Solo nos quedamos ahí, quietos. No había nada que decir, pero tampoco nada que callar. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama con la espalda recta y el corazón desordenado. No entendía cómo algo tan sencillo podía volverse tan profundo, pero lo era. Lo sentía en los dedos, en el pecho, en la garganta. Y más que todo, lo sentía en ese espacio invisible entre nosotros, que ahora nos unía más que cualquier palabra. Me acosté sin apagar la luz. Escuché sus pasos en el pasillo, luego el clic suave de su puerta. No sabía si deseaba que la abriera o que no lo hiciera. Solo sabía que esa tensión seguía creciendo, como una cuerda que se estira lentamente sin romperse. Y mientras intentaba dormir, me descubrí sonriendo. No porque fuera feliz, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. El día comenzó como cualquier otro, pero con una lucidez incómoda. Sentía el peso de todo con más nitidez. El aire, el silencio, el roce de la alfombra bajo mis pies. Como si el cuerpo, más que la mente, hubiera comenzado a comprender que ya no había vuelta atrás. No había confesión, no había palabras, ni siquiera un gesto definitivo. Y aún así, entre él y yo, algo había cambiado irremediablemente. Mi esposo seguía fuera.
Me había llamado la noche anterior antes de dormir. Preguntó por trivialidades. La cena, el clima, si todo estaba bien en casa. Le respondí con una dulzura automática, como quien recuerda apagar las luces antes de acostarse. Él no sospechaba nada. No porque fuera ingenuo, sino porque el mundo que compartíamos hasta ahora era demasiado estable como para permitir grietas. Pero las había. Y cada vez eran más hondas. Él estaba en el salón, descalzo, con una taza de café en la mano. Su cabello desordenado y la camiseta oscura que llevaba lo hacían parecer aún más joven. Yo bajé en bata, con el cabello recogido a medias. Me senté en la mesa sin decir palabra. No hacía falta. El silencio entre nosotros no era incómodo, era expectante. Después del desayuno, propuso salir a caminar. Acepté. Caminamos sin rumbo por el vecindario, por calles tranquilas donde el único ruido era el de nuestros pasos sobre las aceras agrietadas. A ratos hablábamos, comentarios sueltos sobre las casas, los árboles, las mascotas que pasaban al lado. Pero bajo esa superficie casual, cada palabra era un ensayo, una pregunta que ninguno se atrevía a formular del todo. Tienes una forma rara de mirar las cosas, dije en un momento, casi sin pensar. ¿Rara cómo? Como si todo tuviera algo escondido, como si vieras más de lo que dices. Sonrió sin mirarme. Y tú tienes una forma rara de callar. ¿Eso qué significa? Que tus silencios son más ruidosos que tus palabras. Caminamos un poco más, sin hablar. Yo sentía la piel de los brazos tensa bajo la tela del abrigo, como si mi cuerpo se adelantara a lo que mi mente no podía permitir. Cuando volvimos, él fue directo a la ducha. Yo me quedé en la cocina, preparando algo simple para almorzar. Mientras cortaba verduras, lo escuché subir. Luego, el sonido del agua, el golpeteo suave contra el vidrio, el vapor escapando por debajo de la puerta del baño. Me descubrí imaginándolo detrás de esa puerta, el cuerpo húmedo, los hombros relajados, el cabello oscuro cayendo sobre su frente. Sentí una punzada, un calor repentino que bajaba por mi espalda. Y también miedo. Miedo de lo fácil que me estaba volviendo desear lo imposible. Cuando salió, lo encontré en el pasillo, solo envuelto en una toalla, secándose el cabello con otra. Nos cruzamos sin intención. Fue apenas un segundo. Pero bastó. En ese instante, la puerta del cuarto de mi esposo se abrió. Lo había olvidado por completo. No debería haber vuelto aún. Pero ahí estaba. Con una bolsa en la mano, su abrigo aún puesto. Nos miró a ambos. No dijo nada. Solo se quedó de pie en el umbral, observando. Yo reaccioné primero. ¿Ya volviste? Pensé que sería mañana. Hubo un cambio de planes. No quise llamar, estaba cerca. Intenté sonreír. Él también. Pero sus ojos no coincidían con su gesto. Él, el otro, murmuró un saludo rápido y entró a su habitación. La puerta se cerró con un clic seco. Yo permanecí allí, como congelada. Mi esposo me abrazó, me dio un beso en la mejilla. Me dijo que traía vino, que podríamos cenar juntos esa noche. Pero algo en su tono era distinto, menos cálido, más medido. Durante el resto del día, él pareció distante. No de manera obvia, pero sí suficiente para que lo notara. Y lo más perturbador fue que no preguntó nada, no sobre el pasillo, no sobre la escena. Nada. Al anochecer, fui a su encuentro en la sala. Quise disipar la tensión con gestos suaves. Le serví una copa. Puse música tranquila. Le ofrecí masajearle los hombros. Aceptó. Pero su cuerpo estaba rígido, casi ajeno. Intenté acariciar su nuca. No se retiró, pero tampoco respondió. Era como tocar una puerta cerrada. Subí temprano, sin ganas de continuar fingiendo. Me puse un camisón ligero, no por él. Ni siquiera por el otro. Lo hice por mí. Porque necesitaba volver a sentir mi piel. Recordarme que seguía siendo una mujer viva, deseante. Me miré al espejo. El reflejo era el mismo de siempre, pero había algo nuevo en los ojos. No era culpa, era ansiedad, expectativa, hambre. Apenas apagué la luz, escuché pasos. No eran los de mi esposo. Él no se movía con esa suavidad. Me acerqué a la puerta. No la abrí, no hacía falta. Al otro lado,
Él también estaba allí. Lo supe. Lo sentí. Un segundo. 2. 3. Luego, sus pasos se alejaron. No dormí. Me quedé despierta escuchando la casa, sus ruidos nocturnos, el crujir de la madera, los tubos respirando bajo el suelo. Y supe, con una certeza que me dolía en el pecho, que ya no había nada que detener. Solo restaba esperar el momento en que todo se rompería o se desataría. Desperté más temprano de lo habitual, aunque apenas había dormido. Me vestí sin hacer ruido, como si estuviera huyendo de algo invisible. En la cocina, la cafetera empezó a burbujear con ese sonido húmedo que siempre me parecía reconfortante. Pero esa mañana solo logró subrayar el vacío que crecía en el centro de mi pecho. No sabía si era por lo que no ocurrió la noche anterior, o por lo que inevitablemente ocurriría. Él bajó después de un rato. Llevaba la misma camiseta de siempre, con el cuello apenas deshilachado y el gesto adormilado, pero no había nada común en cómo me miró, ni directo ni evasivo. Fue como si ambos ya hubiéramos cruzado una línea invisible y estuviéramos esperando que el otro confirmara que no lo soñamos. Mi esposo aún dormía en la planta alta. Lo escuchábamos roncar levemente, un sonido apagado que contrastaba de forma absurda con la tensión aguda que se había instalado entre nosotros dos. «Hoy no tienes que ir a ningún lado, ¿verdad?», me preguntó él, con una voz más baja de lo habitual. «Nada importante», respondí, sin alzar los ojos. Tomó su café, dio un sorbo y se apoyó contra el marco de la puerta. Desde allí me observaba. Yo lo sentía. Era como si el calor de su mirada me recorriera la espalda desnuda bajo el suéter fino que había elegido sin pensar, pero que, en el fondo, sabía que realzaba el contorno de mis hombros, mis brazos, mis senos. Después del desayuno, nos separamos. Él se encerró en su cuarto. Yo fingí ocuparme de la colada, del correo, del polvo acumulado en las repisas. Hacía todo con una torpeza mecánica, sin detenerme realmente en lo que hacía. Todo parecía un ritual vacío para evitar el único pensamiento que me gobernaba. Lo que había entre nosotros ya no era algo que pudiera deshacerse con silencio. Pasado el mediodía, mi esposo nos propuso salir a almorzar. No me dio tiempo a negarme. Se había vestido con una camisa nueva, esa que yo le había regalado por su cumpleaños. Parecía animado, hasta cariñoso. Me besó el hombro antes de salir, un gesto tan familiar que por un instante sentí un pinchazo de vergüenza. No porque hubiera hecho algo todavía, sino porque me di cuenta de cuánto deseaba estar en otro lugar. Fuimos a un restaurante cercano. Una terraza tranquila, rodeada de plantas artificiales y un toldo naranja que filtraba la luz del sol en tonos cálidos. Pedimos vino. Él, el otro, pidió cerveza. Mi esposo hablaba animado sobre un plan para viajar en unas semanas. Quería llevarme al sur, cambiar de aire. Yo asentía con una sonrisa que dolía sostener. En algún momento, mi esposo fue al baño. Él y yo nos quedamos solos. No cruzamos palabra. Pero cuando él estiró la mano para tomar su vaso, sus dedos rozaron los míos, apoyados en la mesa. Fue un año breve, insignificante para cualquier otro, pero para mí fue un pulso, una descarga que me recorrió las piernas, el abdomen, el pecho. Esa noche, después de cenar, mi esposo se quedó viendo televisión. Me dijo que tenía sueño, pero quería terminar un documental. Yo subí antes. Me senté en la cama y me desvestí lentamente. Escogí un conjunto que casi no usaba. Ropa interior de encaje marfil, tirantes finos, apenas visible bajo el camisón de seda que me quedaba ligeramente suelto. No lo hacía por coquetería. Lo hacía porque quería recordar cómo se sentía tener el cuerpo despierto, con propósito. Quería gustarme de nuevo, o al menos entender por qué me gustaba que él me mirara. Bajé a buscar un vaso de agua. La casa estaba en penumbra. Mi esposo roncaba en el sofá. Él estaba en la cocina. Me miró al entrar. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos frente a frente, apenas separados por el aire espeso del silencio. Me acerqué para abrir el refrigerador, pero su mano cerró la puerta antes de que pudiera hacerlo. Nuestros ojos se encontraron. «No deberíamos», murmuré. «Ya lo hicimos», respondió él,
casi sin mover los labios. Y entonces, el segundo beso. No fue como el primero. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Mis manos temblaban. Las suyas, no. Me sostuvo por la cintura, despacio, como si me conociera de antes, como si ya supiera cómo tocarme sin pedirme permiso. No hubo palabras ni sonidos, solo el eco sordo de la sangre latiendo en las sienes. Mi piel ardía bajo el camisón. Su cuerpo rozaba el mío sin prisa. No había torpeza ni ansiedad, solo deseo contenido, liberado en dosis exactas. Cuando nos separamos, no hubo disculpas, tampoco promesas, solo un segundo en el que nuestros pechos subían y bajaban al mismo ritmo, y sus dedos seguían apoyados en mi cadera como si no quisieran soltarme. Subí sin mirar atrás. No me duché. No me cambié. Me acosté con la piel encendida, los labios aún tibios y el pulso desordenado. Pensé en mi esposo. Pensé en lo que éramos, en lo que no éramos, y en la pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza como una marea. ¿Qué estoy haciendo? Pero no tenía respuesta. Ni siquiera tenía culpa. Tenía miedo. Porque en el fondo, entendía que lo que había ocurrido no era un accidente. No era un desliz. Era el principio de algo más peligroso. Una necesidad. Una necesidad que ya no sabía si quería controlar. Las siguientes mañanas fueron extrañas en su equilibrio. No ocurrió nada. No hubo gestos. No hubo palabras nuevas. Todo siguió su curso habitual, pero debajo de esa capa de rutina se movía una corriente silenciosa, un zumbido constante que me atravesaba el cuerpo incluso en los momentos más triviales. Al cortar frutas, al tender la ropa, al subir las escaleras. Él y yo actuábamos como si nada hubiera pasado, como si el beso en la cocina no hubiera sucedido, como si sus manos no me hubieran dejado huellas invisibles por toda la piel. Mi esposo retomó su rutina con la misma naturalidad de siempre. Trabajo, llamadas, correos, caminatas por el jardín. Era como si su mundo fuera impermeable a todo lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Pero yo notaba los pequeños cambios. No me tocaba tanto. No preguntaba cómo dormía. No me miraba con la misma atención. Era como si hubiese comenzado a presentir algo, pero aún no supiera cómo darle forma. Y yo empezaba a dividirme. Una parte de mí quería volver atrás. Quería desandar los pasos, olvidar el roce de sus labios, la intensidad de sus manos. Quería que todo volviera a su lugar. Pero la otra parte, la más profunda, la que había estado dormida durante años, despertaba cada vez con más fuerza. Esa parte deseaba. Y el deseo era un animal difícil de domesticar. Una noche, mi esposo organizó una cena. Solo para nosotros dos. Me pidió que me arreglara, que lo acompañara. Reservó mesa en un restaurante elegante del centro, uno al que solíamos ir cuando aún buscábamos sorprendernos. Me vestí con un vestido negro que apenas usaba, ajustado al cuerpo, discreto pero sugerente. Me puse los tacones bajos, los que me estilizan sin volverme ajena a mí misma. Y antes de salir, abrí el cajón de la cómoda y elegí un conjunto de ropa interior que él me había regalado hacía años. Nunca me gustó del todo, pero esa noche decidí ponérmelo como una prueba. Quería saber si aún podía excitarme por él, si podía sentirme deseada sin que fuera el otro el que encendiera mi piel. Durante la cena, mi esposo fue amable, incluso cariñoso. Me hablaba con una ternura que no recordaba. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por reconectarse, por regresar a una complicidad que, quizás, nunca notó que se había ido. «Te ves hermosa esta noche», me dijo, mientras partía el pan con manos firmes. Sonreí. Le agradecí. Y por un momento quise dejarme llevar. Quise pensar que aún podíamos encontrarnos en medio del desgaste, de los años compartidos. Quise confiar en que el amor era una cuerda que solo necesitaba ser tensada de nuevo. Pero cuando su mano rozó mi muslo por debajo de la mesa, no sentí ese escalofrío que esperaba. No sentí calor. No sentí nada. Al volver a casa, él quiso más. Me besó en el cuello, me desabrochó el vestido con una delicadeza antigua, como si siguiera un ritual memorizado. Su boca bajó por mi clavícula,
Sus dedos buscaron mis caderas, y yo me dejé hacer, esperando que el cuerpo reaccionara. Pero no lo hizo. Estaba ahí, presente, con los ojos cerrados, los labios entreabiertos, intentando encontrar en sus caricias la huella de algo que ya no existía. Me tocaba como siempre, pero yo ya no era la misma. Fingí placer. Le devolví caricias. Quise engañarme, pero mi mente, mi cuerpo, estaba en otro lugar. Estaba con él, con el otro, con el que me había mirado de verdad, con el que había desatado algo que ya no podía ignorar. Cuando todo terminó, me metí al baño y cerré la puerta. Me senté en el borde de la tina con el camisón aún puesto. No lloré. No sentí rabia. Solo una tristeza tranquila, como un río que fluye en silencio bajo la superficie. Esa noche soñé con él. No era un sueño erótico, no al menos en el sentido tradicional. Era un sueño de presencia, de contacto visual, de palabras que no se decían. Me desperté con el corazón acelerado, con las sábanas revueltas, con las piernas tensas. Me senté en la cama y me abracé a mí misma. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que me estaba alejando. No solo de mi esposo. De todo. De la vida que habíamos construido. De la mujer que había sido durante años. Y él. Él seguía ahí. En la misma casa. Moviéndose con una naturalidad que me perturbaba. Como si supiera que el deseo no necesita apurarse, que basta con esperar el momento justo. Por la mañana lo encontré en la cocina. Me ofreció café. Me lo sirvió con leche, justo como me gusta. Me miró apenas un segundo, sin sonreír. «Dormiste mal», murmuró. «¿Cómo lo sabes?» «Tus ojos». No supe qué responder. Solo bebí un sorbo, y el calor del líquido no fue suficiente para despejar la tensión que sentía. Me fui sin decir más. Me encerré en mi habitación y me senté frente al espejo. Me observé con detenimiento. Las líneas suaves que se insinuaban en los bordes de mis labios, la piel más fina bajo los ojos, la curva de mis hombros. No era una mujer joven, pero tampoco era una mujer terminada. Aún había fuego, aún había cuerpo. Y eso era lo que más me dolía. Saber que aún había tanto dentro de mí. Y que él, mi esposo, ya no sabía cómo tocarlo. Pero el otro sí. Lo sabía. Y yo empezaba a necesitarlo más de lo que podía admitir. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, mi esposo me llamó desde el auto. Me dijo que le había surgido una entrevista importante, un posible acuerdo de trabajo en otra ciudad, lejos, y que lo pensaría durante el día. No era una decisión tomada, pero el entusiasmo en su voz delataba que lo consideraba casi resuelto. Serían solo unos meses allá, tal vez un año, dijo, pero podría significar algo bueno para nosotros. Colgué con un nudo en la garganta, no por la propuesta en sí, sino por lo que no se dijo, por lo que quedó flotando entre sus palabras y el silencio de mi respuesta. Él buscaba un nuevo aire, un cambio, quizás sin saber que yo ya había cambiado antes de que él lo notara. Tal vez ya lo sabía, y por eso se iba. Tal vez no. Pero su partida dejó una sensación inmediata de vacío, como si una parte de la casa ya estuviera empezando a empacarse sola. Horas más tarde, cuando él, el otro, bajó, me encontró aún sentada en el patio, con las manos enredadas en el borde del delantal y la mirada perdida en el jazmín que empezaba a florecer en la esquina del jardín. No preguntó nada. Solo se acercó. Se sentó a mi lado sin invadir el espacio, pero tampoco a una distancia segura. ¿Todo bien?, me preguntó con voz baja. Asentí, aunque mi cuerpo temblaba levemente. No por frío, por esa inquietud contenida que tenía días acumulándose como agua estancada. ¿Te vas a quedar mucho más?, pregunté sin mirarlo. Me voy, respondió sin demora. El aire se detuvo entre nosotros. ¿Cuándo? En una semana, quizá menos. Tengo una oferta en otra ciudad. Es buena, de esas que no se pueden rechazar. Cerré los ojos. No por sorpresa, sino por confirmación. Lo supe antes de que lo dijera. Lo intuí desde la forma en que empezó a hablar conmigo en los últimos días. Más distante, más correcto.
como quien se despide sin usar las palabras. ¿Y te vas solo? Claro. ¿Y piensas decírselo a él? Number no le importa. Solo soy un visitante temporal en esta casa. ¿Y yo, qué soy? Pregunté, sin planearlo, sin pensar. Se hizo un silencio tan denso que pensé que no respondería. No sé, pero lo pienso demasiado. Entonces se levantó y volvió a entrar. Yo me quedé allí, con el sol cayendo sobre mis muslos desnudos, la sombra del limonero dibujando figuras en mis piernas, el corazón encogido. Lo había dicho, se iba, y yo no tenía derecho a retenerlo, ni siquiera a preguntarle por qué. Esa noche, después de cenar, él subió temprano. No lo vi durante horas. Mi esposo también subió. Me dio un beso distraído en la frente, y se encerró en el despacho. Yo me quedé sola en la sala, con la televisión encendida, pero sin volumen. La casa entera parecía contenida en ese zumbido de fondo, en esa calma forzada que antecede al derrumbe. A la medianoche, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. La luz del pasillo estaba apagada. Encendí la de la cocina y lo encontré allí, sentado a oscuras, con una copa medio vacía en la mano. Se giró hacia mí, como si me hubiera estado esperando, aunque no dijo nada. Me acerqué despacio. Me senté frente a él. Nos miramos largo rato. Sus ojos estaban rojos. No de llanto, sino de insomnio. O de exceso de pensamiento. O de contención. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, sin rabia. ¿Y qué habrías hecho si lo supieras? No lo sé, pero habría tenido opción. ¿Opción de qué? ¿De irte conmigo? Su voz no era burlona, era amarga. De saber si esto, lo que hay entre nosotros, era solo un accidente. Se inclinó hacia adelante. Acarició mi muñeca con la yema de los dedos. Ese gesto pequeño, íntimo, cargado de años que no tuvimos, me rompió algo dentro. No fue un accidente, dijo, pero no sé qué hacer con lo que fue. Quise responder, pero las palabras se me atragantaron. No vine aquí a buscarte, continuó. No planeé nada, pero cada vez que te veo moverte por esta casa, cada vez que me hablas con esa voz tuya que nunca sube el tono, cada vez que me miras sin querer, siento que no puedo con esto. Entonces no te vayas, murmuré. Apenas un susurro, una súplica rota. Me soltó la mano. No me lo digas así. No lo digas si no lo vas a sostener cuando todo esto se caiga. Me quedé en silencio, porque tenía razón. No podía prometerle nada. Ni siquiera podía prometerme nada a mí. Esa noche no dormí. Escribí una carta. No para enviarla. Ni para él, ni para mi esposo. La escribí para mí. Para dejar constancia de lo que sentía antes de que todo se desvaneciera. En ella no confesaba la traición. Confesaba la confusión. La necesidad. La sensación de estar viva después de años sintiéndome parte de un paisaje. Escribí sobre mis manos que volvían a temblar por algo que no era miedo. Sobre la ropa que escogía, no para ser vista, sino para sentirme deseada. Sobre los besos que aún podía recordar sin cerrar los ojos. Y sobre la culpa que no llegaba. Sobre ese hueco extraño donde la culpa debería estar, y donde en su lugar crecía un deseo terco, un amor torpe, un grito que no sabía salir. Cuando terminé la carta, la doblé y la escondí dentro de un libro en mi mesita de noche. A la mañana siguiente, él ya no estaba en la casa. No dejó nota. No dejó mensaje. Solo un vacío en el lugar donde solía dejar su taza. Solo el eco de su última mirada, cuando nos tocamos por última vez sin tocarnos. Solo eso. Y era suficiente para doler como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Los días siguientes se deslizaron como agua fría por la espalda. Sin avisar. Sin suavidad. Sin tregua. La casa parecía la misma, pero algo esencial se había desplazado, como si hubieran cambiado los muebles de lugar mientras yo dormía. Cada habitación conservaba su forma, pero no su sentido. El silencio tenía otro color. El tiempo, otro peso. Él se había ido sin despedirse, y eso fue lo más cruel de todo. No necesitó palabras. Su ausencia no fue una sorpresa. Fue una certeza. Desde el momento en que me dijo que se marcharía, supe que lo haría. Pero eso no suavizó el impacto.
Al contrario, lo agudizó. Lo hizo más real. La primera mañana sin él, bajé a la cocina por inercia. Preparé 3 tazas de café, como todos los días, y cuando me di cuenta, una de ellas estaba sola en la bandeja, humeando en silencio. No lloré. Solo me quedé mirando esa taza como si pudiera devolverme algo, como si de ella dependiera entender qué había pasado exactamente entre nosotros. Pero no había respuestas, solo una rutina que había dejado de tener sentido. Mi esposo, por su parte, parecía más presente que nunca. Me hablaba con más frecuencia, me preguntaba cosas pequeñas, detalles que antes no notaba. Me escuchaba con atención. Incluso me propuso salir a caminar al atardecer, como hacíamos al principio, y yo lo hacía. Caminábamos por el parque con los brazos apenas rozándose, como dos viejos amigos que habían compartido demasiado para ser solo conocidos, pero no lo suficiente como para ser amantes. Me esforzaba por estar ahí, por responder a su ternura, por no traicionar el gesto amable con una ausencia interna. Pero era tarde. Mi cuerpo ya no era suyo. No por una infidelidad física. Esa, incluso, podría haber tenido un peso distinto, más evidente, más fácil de afrontar, sino porque mi cuerpo ya no respondía a su cercanía. Había cambiado de lenguaje. Había aprendido otra forma de ser tocado, de ser visto. Y ese cambio, aunque invisible, era irreversible. Una noche, después de cenar, subí a nuestra habitación antes que él. Me desvestí frente al espejo. No con intención, ni con erotismo. Solo me observé. Estaba más delgada. O tal vez era mi postura. Tal vez era esa forma nueva en que mis hombros caían, esa curva tensa en la espalda. No me reconocí. Y al mismo tiempo, me vi con una nitidez que dolía. Me acosté con la luz apagada. Escuché los pasos de mi esposo en el pasillo, el abrir de la puerta, el sonido de su ropa al caer sobre la silla. Se metió en la cama sin decir nada. Se giró hacia mí. Me abrazó por la cintura. Y por primera vez en mucho tiempo, su contacto me pareció extraño. Intenté relajarme. No quería rechazarlo, no quería herirlo, pero mi cuerpo no respondía. Se tensaba. Se volvía madera bajo sus caricias. No era él. Era yo. O mejor dicho, era lo que ya no podía sentir con él. ¿Estás bien?, susurró. Sí, solo cansada. Al día siguiente, volví a abrir el libro donde había escondido la carta. La releí con calma, como quien vuelve a una herida antigua para ver si ha sanado. No lo había hecho. Las palabras seguían ardiendo. Las frases seguían hablando de alguien que aún era yo. Pensé en escribir otra, una nueva, pero no supe qué decir. ¿Qué más podía escribir que no fuera silencio? Comencé a notar las ausencias. Su taza, su cepillo en el baño, el libro que solía dejar en el sillón del salón. Todo eso ya no estaba. Me decía a mí misma que era mejor así, que lo nuestro no tenía futuro, que era una llama breve, que nunca habíamos hablado de nada concreto. Pero lo concreto no siempre es lo importante. A veces lo más real es aquello que no se dice, lo que se construye con miradas, con pausas, con cuerpos que se reconocen en la penumbra. Un miércoles cualquiera, decidí limpiar a fondo. Abrí cajones, saqué ropa vieja, doblé toallas con una precisión absurda. Necesitaba orden, afuera y adentro. Necesitaba obligarme a continuar. Y mientras vaciaba un pequeño estante junto a la ventana, encontré algo que no esperaba. Una página doblada dentro de un libro viejo de poesía que solía dejar sobre la mesa. Era su letra. Una frase escrita a mano, sin firma, sin fecha. Si tú me lo hubieras pedido, me habría quedado. Tuve que sentarme. Me quedé con ese papel en la mano durante minutos, como si contuviera una pregunta demasiado grande para responder. No lloré. Pero un escalofrío me recorrió desde los pies hasta el pecho. Me acosté esa noche con esa hoja bajo la almohada. No como una reliquia, ni como un amuleto, sino como una confirmación de que no lo había imaginado, que él también sintió, que hubo algo real en medio de lo invisible. Desde entonces, cada día fue una especie de ensayo. Aprender a estar sin él, a vivir con su ausencia como quien aprende a caminar con una pierna dormida. Torpemente, pero con firmeza.
a fingir normalidad frente a mi esposo, a responder con sonrisas suaves, a devolver los gestos sin convicción pero sin culpa. A veces me preguntaba si él pensaba en mí, si allá, donde fuera que estuviera, sentía este mismo vacío, esta especie de nostalgia sin nombre que no se alivia con el paso del tiempo. No tenía respuestas, solo una certeza. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque intentara rearmar mi vida con los mismos elementos de antes, nada encajaría ya igual. Era una tarde cualquiera, una de esas tardes suaves de final de temporada, donde la luz entra por las ventanas con una nostalgia que no se puede explicar. Estaba en la cocina, cortando frutas para la merienda. El cuchillo avanzaba sobre la pulpa con precisión, como si cada corte fuera una forma de mantener el control sobre algo, sobre mí, sobre lo que quedaba. Mi esposo estaba de viaje, una vez más. El nuevo proyecto había requerido su presencia en otra ciudad por algunos días. Antes de salir, me besó en la frente con ternura, con esa tibieza que había aprendido a tolerar. Me habló del itinerario, de los horarios, del hotel donde se hospedaría. Yo asentí, fingiendo atención, mientras por dentro me invadía una sensación extraña. Alivio. No era que deseara su ausencia, no conscientemente, pero su presencia constante me obligaba a sostener una máscara que cada vez me resultaba más ajena. Con él lejos, la casa recuperaba otra forma. El silencio volvía a ser respirable. Mis pensamientos podían moverse sin tanto esfuerzo, sin tanta culpa. Habían pasado semanas desde que él, el otro, se fue. No había habido mensajes, ni llamadas, ni noticias, nada. Como si nunca hubiera estado. Como si lo que vivimos hubiera sido una anomalía secreta, un paréntesis que el tiempo se encargaba de borrar. Pero no era así. No en mí. Seguía pensando en él. No como una obsesión, sino como una presencia sutil, constante, como un aroma que se queda en la ropa incluso después del lavado. Me encontraba repitiendo sus gestos sin querer, la forma en que doblaba las mangas, cómo se pasaba la mano por el cuello cuando pensaba, la manera en que movía los labios antes de hablar. Estaban en mí, incrustados en los pequeños actos de cada día. Y entonces, ese día, mientras preparaba el plato de frutas, alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Dejé el cuchillo sobre la tabla y me limpié las manos en el delantal. Caminé hasta la entrada sin pensar, sin prepararme. Abrí la puerta. Era él. Estaba igual y distinto, más delgado, más serio. Tenía una pequeña mochila colgada al hombro, y la mirada turbia, como si hubiera caminado demasiado para llegar hasta aquí. No sonrió. No dijo nada. Yo tampoco. Solo lo miré. Pasaron unos segundos. Quizá más. Pero no hacía falta hablar. Su presencia lo decía todo. Lo que no se cerró. Lo que quedó suspendido. Lo que no pudo irse. Me hice a un lado. Le dejé espacio para entrar. La casa estaba en calma. El mismo olor de siempre. El mismo orden. Pero algo vibraba distinto. Él dejó la mochila junto a la puerta y caminó hacia la cocina, como si recordara cada rincón con una precisión íntima. Yo lo seguí. Lo observé desde el umbral. Él tomó una taza, la llenó con café de la cafetera, que aún estaba tibia, y se sentó en el borde de la mesa. Como antes, como siempre. ¿Estás sola?, preguntó. Sí. ¿Por mucho? Hasta el lunes. Asintió. Bebió un sorbo. Sus manos temblaban apenas. Yo no sabía qué decir. Tenía tantas palabras acumuladas en la garganta que ninguna salía. Me senté frente a él. No lo tocaba, ni lo miraba directamente. Pero cada célula de mi cuerpo sabía que estaba allí, que era real, que no era un recuerdo jugando con mi memoria. Pensé en volver muchas veces, dijo al fin, pero no sabía si podía. ¿Y ahora sí? Ahora ya no puedo evitarlo. Suspiré. Cerré los ojos. ¿Por qué volviste? ¿Por qué no me fuiste? La respuesta fue tan simple, tan seca, tan cierta, que me dolió. No sabía si abrazarlo, si echarlo, si pedirle perdón. No sabía si aún estaba a tiempo de algo, pero tampoco quería respuestas. Lo miré. Y esta vez no había tensión,
No había ansiedad, solo una calma densa, cargada de todo lo que no habíamos podido vivir. No estoy bien, dije. No he estado bien desde que te fuiste. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. En ese momento, entendí que no se trataba de elegir entre él o mi esposo, entre una vida o la otra. No era una cuestión de tomar partido. Era más profundo. Se trataba de encontrar algo en mí que hacía años se había extraviado. Algo que con él había despertado. No el amor adolescente, ni la pasión prohibida. Algo más primario, la sensación de volver a ser mirada, deseada, entendida sin explicaciones. Me levanté y serví otra taza. Se la puse frente. Nuestras manos se rozaron. No hubo electricidad, solo calor, solo reconocimiento. No nos besamos. No hicimos promesas. Pasamos el resto de la tarde en la cocina, hablando de cosas pequeñas, del viaje, del trabajo, de cómo se sentía volver a este barrio. Nos reímos suavemente. Nos interrumpimos con silencios cómodos. Él me miraba como si quisiera memorizarme de nuevo. Yo lo miraba sabiendo que ya no necesitaba nada más. Cuando cayó la noche, lo acompañé a la puerta. ¿Vas a quedarte? No esta vez, respondió. ¿Vas a volver? Me miró con tristeza, pero sin dudas. Solo si me lo pides. Lo miré largamente. No dije nada. Él entendió. Se acercó, rozó mi mejilla con el dorso de su mano. No fue un gesto posesivo, ni siquiera amoroso. Fue un gesto humano, real. Y se fue. Cerré la puerta. Caminé por la casa en silencio. Me detuve frente al espejo. Me vi. No era la misma. Tampoco era otra. Era una mujer atravesada por un deseo que no pedía permiso, por una verdad que ya no podía esconderse, y por una ausencia que, aunque doliera, no quería llenar con nada que no fuera real. Apagué las luces. Subí las escaleras. Me acosté sola. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz.